Es cierto que esta pregunta Dios se la hizo a Salomón, pero hoy Dios te la hace a través de esta palabra, te la hace a ti. Pide lo que quieras, pero la pregunta es, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Cuál es el propósito de este mensaje, mi amado? Es darte varios ejemplos de hombres que le pidieron ciertas cosas a Dios. Y que muchas veces nosotros le pedimos tantas cosas a Dios, pero realmente lo que le deberíamos de pedir, como en este caso lo hizo Salomón, a veces no se lo pedimos. Dios se le aparece a Salomón y le dice, pide lo que quieras que yo te daré. Esa pregunta es para ti. Si tú estuvieras en los zapatos de Salomón y Dios se te apareciera en este momento y te dijera, pide lo que quieras que yo te daré, la pregunta es, ¿qué le pedirías a Dios en este momento? ¿O qué le estás pidiendo a Dios en este momento? Te voy a mostrar varios ejemplos a través de la Biblia, cómo hombres le pidieron a Dios ciertas cosas. Cosas que muchas veces nosotros nunca se las hemos pedido a Dios. A veces le pedimos casa, pedimos terreno, pedimos un buen trabajo, pedimos novia, esposa. La gente le pide un montón de cosas a Dios. Pero es que hay cosas, mi amado, que nosotros no deberíamos de pedirlas. Porque hay cosas que vendrán a nuestra vida por añadidura, dice la Biblia. Tanto así que Mateo 6:33 dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Y estas cosas vendrán por añadidura. Ahí está. Es decir, que hay cosas que nosotros no deberíamos de pedírselas a Dios, sino que son cosas que deberían o que tienen que llegar por añadidura, de acuerdo a la búsqueda que yo tenga con Dios. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy padre de 4 hijos. Y mis hijos hay cosas que no tienen que pedírmelas. Porque yo como buen padre responsable me doy cuenta de cuál es la necesidad de mis hijos. Y yo veo cuando a mis hijos les hace falta ropa. Me doy cuenta cuando a mis hijos les hace falta zapato. Me doy cuenta cuando a mis hijos les hace falta. Y cuando a mis hijos les hace falta esas cosas, mis hijos no necesitan pedírmelas a mí. Porque como buen padre responsable, sé de lo que mi hijo necesita. Sé de lo que mi hija necesita. Entonces yo creo que hay cosas en esta bendita vida. La Biblia dice que hay cosas de las cuales los gentiles los buscan en esta tierra. Pero dice la Biblia, sin embargo vuestro Padre sabéis que tú también necesitas todas estas cosas. Pero dice Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto vendrá por añadidura. Dios, vuelvo a repetirse, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Segundo libro de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pide lo que quieras, que yo te daré. Pide lo que quieras, que yo te daré. ¿Qué le pedirías a Dios en este momento? ¿Sabe lo que me interesa de esto, mi amado? En el capítulo 1, versículo 10, escucha. Segundo libro de Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Es que aquí está la clave, mi amado. No de nada sirve que tú le pidas a Dios un buen trabajo si no tienes la sabiduría para trabajar o echar a andar ese buen trabajo. De nada sirve que tú le pidas a Dios un buen negocio si no tienes la sabiduría para administrar ese buen negocio. ¿O de qué sirve que le pidas a Dios un carro, una moto, si no tienes la sabiduría para cuidar ese carro, esa moto? Te vas a ir a matar. Si eres un necio, un loco, si no tienes la sabiduría, vas a agarrar esa moto, ese carro y vas y te matas. Porque no tienes la sabiduría. Entonces, hay cosas, mi amado, que aunque se las pidamos a Dios, Dios no nos las va a dar sin antes nosotros no pedir lo que realmente deberíamos de pedir. Salomón, mi amado, él pudo haber pedido. Es que Dios le dijo, pide lo que quieras. Él pudo haber pedido riquezas, terreno, la cuestión. Él pudo haberlo pedido. Pero sin embargo no lo pidió.
Porque Salomón sabía que de nada serviría tener toda la riqueza de la tierra si no tenemos la sabiduría de Dios. ¿Cuánta gente se ha echado a perder con un trabajo, con un negocio, con el dinero? ¿Cuánta gente se ha echado a perder? ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios. La Biblia dice que nuestro mismo Padre Celestial dice que con sabiduría fundó la tierra. Imagínate, la Biblia dice en Proverbios que el Padre Celestial con sabiduría edificó la tierra, formó la tierra. Es decir, mismo Dios tuvo que usar la sabiduría para formar la tierra. La Biblia dice en Proverbios, también capítulo 15, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Es decir, que nosotros a toda costa necesitamos la sabiduría, necesitamos la ciencia, es decir, el conocimiento. Wow. Tú le puedes pedir a Dios un ministerio, y hasta ahí creo que no es malo que tú le pidas a Dios un ministerio. Tú puedes pedirle que Dios te lleve a muchos países y creo que está ahí excelente. Que tú le pidas, Señor, llévame a Perú, llévame a Colombia, llévame a Estados Unidos. Yo creo que hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es el problema? Que si tú no tienes la sabiduría celestial, Dios no puede llevarte. ¿Por qué? Porque sabe que si no tienes esa sabiduría te vas a llenar de soberbia, te vas a llenar de orgullo, te vas a echar a perder. Es más, hay gente que ahorita le está pidiendo a Dios sanidad para su cuerpo. Pero si tú no eres una persona sabia y recibes sanidad, posiblemente vas a agradecer al médico, vas a agradecer a la medicina, a la ciencia, y no vas a entender que al final del día fue Dios quien se glorificó. Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras y yo te daré. Pide lo que quieras. Salomón pudo haber pedido toda la riqueza, pero ¿sabe qué es lo que más me interesa? ¿Sabe qué es lo que más me interesa de este mensaje? Que Salomón pudo haber pedido riquezas, y es más, Dios sabía que Salomón necesitaba todo eso. Dios sabía, porque mismo Dios, si tú lees toda la historia, mismo Dios le dice, no pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, pero yo conozco, dice Dios, que tú la necesitas. Dice Dios, yo te daré sabiduría, ciencia, pero también dice Dios, te daré la riqueza de la tierra. Es decir, que esto no le llegó a Salomón porque Salomón le pidió. Esto le llegó a Dios, bendito sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto le llegó a Dios por añadidura, cumpliéndose lo que dice la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios y estas cosas vendrán por añadidura. Claro, Salomón fue sabio, pero Salomón no fue de otro mundo, fue de este mundo. Es decir, que si Salomón fue un hombre sabio, tú y yo lo podemos lograr siempre y cuando le pidamos a Dios la sabiduría celestial. Porque Santiago también dice que hay mucha sabiduría terrenal, la cual es diabólica, satánica. ¿Cuál es esa sabiduría terrenal satánica? Como lo dice Santiago, es aquel hombre que solo piensa en trabajo, piensa en el negocio, piensa en el dinero, piensa en la riqueza, pero no piensa en su salvación, no piensa en las cosas venideras, no piensa en que Cristo está a la puerta, no piensa en que la muerte está cerca de él y necesita estar a cuentas con Dios. Qué interesante. Entonces, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. Y Dios le añadió todas las bendiciones a la petición de Salomón. Ahora te dejo este reto para ti. Ahora el reto es para ti y el reto es para mí. Antes de pedir una casa, un terreno, un trabajo, un negocio, yo creo que lo más importante es pedirle a Dios sabiduría. Para que cuando tengas ese negocio, cuando tengas ese trabajo, cuando tengas ese carro, cuando tengas esa moto, sepas administrarlo con ciencia y sabiduría y no te eches a perder. 2. Salomón fue el primero al cual Dios se le aparece y le dice, pide lo que quieras y yo te daré. Pero también encontramos otro hombre llamado Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Escucha esta historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y su versículo 9.
Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Escucha esta palabra. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti. ¡Wow! ¡Qué palabra! Ahora ya no es Salomón, ahora es Eliseo al que le toca recibir esta palabra. Ahora ya no es Salomón, ahora es Eliseo. Entonces Salomón pide sabiduría y ciencia, pero ahora ya no es Salomón, ahora es Eliseo el que está enfrente de esta pregunta. Y le dice Elías a Eliseo: antes de que yo me quite o me vaya de esta tierra, pide lo que quieras que yo haga por ti. ¡Wow! Si Dios te dijera la misma pregunta, pide lo que quieras que yo haga por ti. O como Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras y yo te daré. Dos preguntas similares. Una para Salomón, la otra para Eliseo. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. Ahora, ¿qué pidió Eliseo? ¿Qué fue lo que pidió Eliseo? Oh. Oiga, capítulo 9. Elías dijo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción de su Santo Espíritu. Este hombre no pidió terrenal. Ya van dos hombres que no pidieron lo terrenal. Salomón pidió sabiduría y ciencia. Ahora Eliseo no pide sabiduría y ciencia porque el hombre lo tenía. Lo que el hombre pide ahora es una doble porción. ¿Sabes qué? Leyendo detenidamente este pasaje, lo que Eliseo le está diciendo a Elías: yo quiero tener una doble porción de ti. En otras palabras, parafraseando el tema, quiero hacer dobles milagros de lo que tú has hecho. Es decir, Eliseo no quiso ser como su maestro. Eliseo quiso superar al maestro. Y es que no es pecado que tú superes a tu maestro. Tú puedes tener un pastor, un evangelista, alguien que te dirija. Y no es pecado que tú quieras estar arriba, que tú quieras ser mejor. No. Ahora, ¿cuál es aquí el detalle? Abramos un paréntesis. Si tú quieres ser mejor que tu maestro, y es que hay un dicho que dice en la tierra, que el alumno tiene que ser mejor que el maestro. Ahora, abramos un paréntesis. Cuando decimos que el alumno va a ser mejor que el maestro, no estamos refiriendo al maestro de maestro, porque nadie en esta tierra podrá ser mejor que él. Nadie. Pero sí de un maestro terrenal, claro que lo podemos superar, claro. Yo apenas llevo, ¿qué te digo?, 15 años estudiando la Biblia. Tú me puedes superar a mí. Hay hombres que han estudiado 10 años la Biblia, ¿los podemos superar? Claro que lo podemos superar, pero entendamos, el evangelio no es competencia, mi amado, porque si tú vas a hacer las cosas para competir, estás mal. Si tú vas a orar para competir, estás mal. Si tú vas a ayunar para competir, estás mal. Si tú vas a hacer las cosas porque quieres ser mejor que fulano, estás mal. El evangelio no es competencia. Cuando Eliseo dijo: dame una doble porción, lo que Eliseo queriendo decir es que él quiere superar a su maestro. Ahora, esto es para que entendamos en esta vida que tú puedes superar a cualquier hombre en la tierra, claro, pero tienes que esforzarte a hacer las cosas mejor que él. Es decir, si tu pastor ayuna 2 veces a la semana, tú puedes hacerlo 4 veces a la semana, no por competir, pero sí porque quieres alcanzar algo mejor. ¿Qué pidió entonces Salomón? Sabiduría y ciencia. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción. Oh, qué tremendo, amado. Pero viene algo más. Hay otro hombre en la Biblia que fue el preso que fue crucificado juntamente con Jesucristo. En el capítulo 23, versículo 42. Mateo capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 42. Lucas 23, 42.
¿Qué fue lo que pidió el preso que estaba crucificado juntamente con Cristo? ¿Qué es lo que pidió el hombre? Él no pidió, Señor, bájame de la cruz. No. ¿Qué fue lo que pidió el preso que estaba crucificado juntamente con Jesús? ¿Sabes qué pidió? Él pidió y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh. Mano, ¿alguien podrá pensar entonces a Dios se le olvida para que se acuerde? No. No. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 3, hay otro hombre que se enfermó gravemente, Ezequías. Segundo libro de Reyes 23, Ezequías se enferma de gravedad. Llega el profeta Isaías y le dice, así ha dicho el Señor, arregla tu casa porque esta noche morirás y no vivirás. Pero en el capítulo 20, versículo 3, Ezequías hace una oración al Padre. Y Ezequías a través de la oración le dice, Señor, haz memoria que he andado en íntegro corazón. ¡Qué tremendo! Haz memoria, Señor. Y el preso que estaba crucificado también dijo, acuérdate de mí. Hermano, no es que al Padre se le olvide. No es que a Dios se le olvide, no. Cuando Ezequías le dice, Señor, haz memoria de mí. Y haz memoria que he andado en íntegro corazón. Y cuando el preso le dice, Señor, acuérdate de mí. Sabes, esta es una forma de llegar al corazón del Padre. Como cuando tú le dices a tu papá, papito, acuérdate que me he portado bien. Como cuando tú le dices a tu mamá, mamita, acuérdate. Y muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, que cuando veo a una persona que me ayudó o que me ha ayudado, en ese momento yo hago memoria de lo bueno que este hermano se ha portado conmigo. Y no dudo en ese momento de agarrar algo y regalárselo, porque estoy haciendo memoria de lo bueno que esta persona ha hecho. ¿Por qué no le dices al Señor tú también? Señor, haz memoria de mí. Siempre y cuando hagas lo recto delante de Dios. Siempre y cuando hagas las cosas derechas para Dios. Siempre y cuando camines con la frente en alto, poniendo en alto el nombre de Cristo. Siempre y cuando tú vivas la palabra, vivas de acuerdo al mensaje, vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú tienes todo el derecho de decirle, Señor, haz memoria de mí. Peor si estás postrado en una cama, te hace falta un billete en la bolsa, no tienes trabajo, estás afligido, estás preocupado, pero has hecho la voluntad del Padre. Tú tienes todo el derecho como hijo, no de reclamar, pero sí de levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ten memoria de mis acciones, acuérdate de mí. Tú tienes todo el derecho de hacerlo, pero no pidas otra cosa más. ¿Qué le estás pidiendo al Padre? Sabes, yo me doy cuenta de algo, mi amado, que nosotros los seres humanos, a veces los cristianos, le pedimos a Dios todo lo terrenal. Cuando yo he aprendido de acuerdo a la Biblia que lo terrenal no se pide, lo terrenal no se busca. Se busca lo de arriba, se enfoca uno en lo de arriba. Colosenses 3:5 dice la Biblia, si es que ya resucitaste de nuevo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Lo demás viene por añadidura. No tienes trabajo, tu negocio está mal, tu familia se está destruyendo, el matrimonio está a punto de romperse. No busques otra solución más. Busca el reino de Dios, cae de rodillas al suelo, acuérdate del Padre Celestial. Lo demás Dios lo hace por añadidura. Aún dijo el salmista David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Yo no necesito buscar ciertas cosas. Esas cosas me van a alcanzar, me van a llegar cuando yo sea obediente al Padre. Aleluya. Jesús también dijo, Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hay gente que se va hasta el cerro quemado, hay gente que se va hasta otro lugar, hay gente que se va hasta otra nación buscando un milagro. No, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios.
Ten en cuenta esta palabra, busca lo espiritual. Busca las cosas espirituales, no te enfoques en lo terrenal. Los discípulos fueron inteligentes, ellos no buscaron lo terrenal. Al contrario, los discípulos tuvieron que despojarse de lo terrenal. Oh. En el capítulo 19, versículo 27 de Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 27. Los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, hemos dejado casa, hemos dejado terreno, hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. ¿Qué más nos hace falta? Los discípulos no siguieron a Jesús por lo terrenal. Al contrario, se despojaron de lo terrenal por seguir lo espiritual. Y Jesús les dijo, no hay nadie en esta tierra que haya dejado padre, madre, mujer, hijo, trabajo, negocio. Escucha, que en esta tierra reciba 100 veces y después de esto la vida eterna. Es decir, que la gente que se despojó de lo terrenal, dejó lo terrenal por lo espiritual, acá mismo en la tierra recibirá 100 veces y después de haber cosechado en la tierra la vida eterna. Pero seamos inteligentes, no nos enfoquemos en lo terrenal, enfoquémonos en lo espiritual. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción. ¿Qué pidió el preso que estaba crucificado juntamente con Cristo? Acuérdate de mí, al igual que Ezequías. Haz memoria que han dado en íntegro corazón. ¿Qué pidió Bartimeo? ¿Qué pidió Bartimeo? A este pasaje, ¿qué pidió Bartimeo? Lucas capítulo 17, versículo 5. ¿Qué pidió Bartimeo? ¿Qué estás pidiendo tú? Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo estaba Bartimeo? Mendigando. Ese no es el plan de Dios, que tú y yo estemos mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Qué le dijo qué le dijo Cristo a Bartimeo? Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo pudo haber pedido un carro, una casa, un terreno. Porque hoy tenemos gente ciega espiritual. La gente ciega espiritual prefiere pedir casa, terreno, negocio, cualquier cosa. Pero lo que menos pide es que sus ojos espirituales sean abiertos. ¡Qué tremendo! Hay gente ciega espiritualmente, no hablando de manera literal, aunque Bartimeo de manera literal, él estaba ciego. ¿Quién es un ciego espiritual? Aquel que busca lo terrenal, se enfoca en lo terrenal, pone su mirada en lo terrenal. Por eso Colosenses 3:5 dice, si es que ya resucitaron de nuevo, busquen las cosas de arriba. ¿Qué le dijo Jesús a Marta cuando Lázaro murió? Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, ¿qué le dijo? Verás la gloria de Dios. Porque hay gente que no puede ver la gloria de Dios. Tenemos gente que prefiere visitar brujos, gente que prefiere gastar miles con doctores, con médicos, con curanderos, con santeros. ¿Por qué?
porque están ciegos espiritual. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta. Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Porque hay gente que no ve la gloria de Dios, que están ciegos espirituales. 2, porque no han nacido de nuevo, son los mismos sinvergüenzas, cochinos, adúlteros, podridos en pecado. En el capítulo 3, versículo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Nicodemo, 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 de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe por qué tú no puedes ver el reino de Dios? ¿Sabe por qué no puedes ver la gloria de Dios? ¿Sabe por qué no puedes ver el milagro que está a punto de llegar? Porque está ciego espiritual. Bartimeo fue inteligente. Bartimeo pudo haber pedido carro, pudo haber pedido casa, pudo haber pedido un negocio, pudo haber pedido tantas cosas, pero Bartimeo dijo, Señor, yo lo que necesito es la vista. Eso es lo que tú necesitas pedirle a Dios. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver más allá de la realidad. Una gente que está ciega espiritual no puede ver más allá de la realidad. Porque vista espiritual es equivalente a nuestra fe. Está perfecta delante de Dios. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué pues es la fe? La fe, la seguridad, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero sí se espera. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú y yo tenemos nuestros ojos espirituales, no vemos hasta donde no ve los ojos literal, no. Nuestros ojos espirituales ven más allá de la realidad. Si tú le estás pidiendo algo a Dios, pero tienes ojos espiritual, no vas a ver solamente hasta donde tus ojos carnales alcanzan a ver, vas a ver más allá de la realidad. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Bartimeo? Pide lo que quieras. ¿Qué pidió Bartimeo? Que sus ojos espirituales fueran abiertos. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y ciencia. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción. ¿Qué pidió el que estaba preso juntamente con Jesús? Que se acordara de él. ¿Qué pidió Bartimeo? Que sus ojos fueran abiertos. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué está pidiendo usted, mi amado? ¿Qué es lo que le está pidiendo usted a Dios? Por esa razón es que hay muchos cristianos que no pueden ver la gloria de Dios, que no pueden recibir lo que le pide a Dios, porque nunca piden lo correcto. Por eso en Santiago capítulo 4, 1 dice Santiago que muchos piden y no reciben porque piden mal. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Pero quiero ir concluyendo con este mensaje. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Hermano, vuelvo a repetirte, ¿de qué sirve que pidas una gran iglesia? Yo sé que hay pastores que me están viendo. Pastor amado, ¿de qué sirve que tú le pidas a Dios una congregación de 50 personas, de 100 personas? Si no tienes la sabiduría para poder lidiar con 4, con 5, con 10, ¿cómo vas a poder con 50? Si con esos 5 o 10 que tienes, ya por poco y te pega derrame y ahora le estás pidiendo a Dios una congregación grande. No, mejor pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé conocimiento, que te dé inteligencia, para que cuando la obra crezca, para que cuando la obra sea respaldada, tú tengas la sabiduría. ¿Sabe por qué mucho pastor ha corrido la gente de las congregaciones? ¿Sabe por qué mucho pastor se ha quedado sin gente en las congregaciones? Porque no tiene la sabiduría suficiente y un momento de locura ha hecho que la gente se vaya. Por eso, pastor amado, lo que necesitamos en estos tiempos es sabiduría, conocimiento, inteligencia, como lo hizo Salomón. Pero quiero terminar con esto. ¿Qué pidieron los discípulos? ¿Qué pidieron los discípulos? En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Escucha lo que pidieron los discípulos. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Yo sé que muchos están siendo bendecidos. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Escucha. Dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. Wow. ¿Qué pidieron los discípulos? Que se les aumentara la fe. Qué tremendo, hermano.
¿Qué pidieron los discípulos? Que se les aumentara la fe. Tú puedes pedir cualquier cosa, pero si tu fe no es grande, no vas a recibir nada. Por eso Jesucristo dijo, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir. ¿Por qué la gente pide y no recibe? Porque no tiene fe. ¿Por qué no vas y te encierras en tu cuarto? ¿Por qué no vas y caes de rodilla en este momento y le dices, Señor, auméntame la fe? Auméntame la fe. ¿Cuándo fue la última vez que con lágrimas en tus ojos le dijiste, Señor, auméntame la fe? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas y le dijiste, Señor, auméntame la fe, como lo hicieron los discípulos? ¿Sabes por qué no has visto la gloria de Dios en tu vida? Número 1, porque estás ciego espiritual. Número 2, porque la fe no te alcanza. La fe es muy poca. Pastor, ¿y cómo puedo adquirir la fe? Número 1, escuchando palabra de Dios. La Biblia dice que había una mujer con flujo de sangre. Ojo con esto. 10 años aquella mujer con flujo de sangre. Cansada en doctores. Cansada en tanta dinero que había malgastado. Y la Biblia dice que en lugar de que le fuera bien, le iba peor. Pero ¿sabes qué es lo que me interesa de esta mujer? Que esta mujer dijo, si tan siquiera tocar el borde del manto, yo seré salva. Porque a esta mujer ya no le importaba su sanación. A esta mujer lo que le importaba era su salvación. Sin embargo, Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Es decir, esta mujer no solamente fue sana, sino que también fue salva. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, ábreme los ojos espiritual para ver tu gloria? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, auméntame la fe para poder ver lo que le estoy pidiendo a Él? Hay gente, hermanos, que ha llorado, pero el llorar no es suficiente. El llorar no es suficiente. Tú necesitas que la fe te aumente. ¿Y cómo puedo recibir la fe? Por el oír, dice la Biblia, que por el oír la palabra viene la fe. Y aquella mujer de flujo de sangre, dice, 12 años más o menos, dice que oyó hablar de Jesús. ¿Qué es lo que escuchas en tu casa? Hay gente que escucha chismes, escucha pleito, escucha basura del diablo, escucha cualquier locura. Y lo que menos escucha es palabra de Dios. ¿Qué es lo que escuchas en todo el día? ¿Cómo la fe te va a aumentar? Si lo que menos escuchas es palabra, llegas al culto, llegas a dormir. ¿Qué le estás pidiendo a Jesús? Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Este es el reto para ti, mi amado. Este es el reto para ti, mi amada. Esta es la brasa que Dios pone en tus manos en esta hora de la noche, mi amada. No pidas otra cosa. Pídele a Dios que te aumente la fe. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te estás hundiendo en tu problema? ¿Sabes por qué sientes que el mundo se te cae encima? ¿Sabes por qué sientes que no puedes salir de ese problema? ¿Sabes por qué sientes que te mueres con esa deuda que tienes? ¿Sabes por qué sientes que la migra te va a agarrar en Estados Unidos? ¿Sabes por qué te da miedo hasta salir a la calle? Por miedo a que la migra te agarre. ¿Sabes por qué? Porque no tienes fe. Porque no tienes fe. Yo sé que hay gente que está viendo este mensaje en Estados Unidos, que ha tenido miedo que la migra lo agarre, pero pronto. Tú que has tenido miedo, pero que hoy le vas a pedir a Dios que te aumente la fe, pronto, pronto. Tú vas a testificar que documentos van a poner en tus manos, la residencia van a poner en tus manos. Vas a ver cómo Dios te va a sorprender, vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Oh, aleluya. ¿Sabes por qué sientes que no sales de ese problema? Porque tu fe es muy poca. Escucha lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 17, versículo 26.
Mateo capítulo 17, versículo 26. Mateo capítulo 17, versículo 26. Mateo capítulo 17, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Mateo capítulo 17, versículo 19, 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio? ¿Por qué los discípulos no pudieron ver el milagro? ¿Por qué? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Sabe por qué no has visto la gloria de Dios? ¿Sabe por qué no has visto ver o no has visto venir lo que le has pedido a Dios? Porque te hace falta fe. Te hace falta fe. Hay gente que mañana va a testificar lo que Dios va a hacer. Porque hoy tendrán el reto de decirle: Señor, auméntame la fe. Los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Mateo capítulo 14, versículo 31. Escucha, Mateo capítulo 14, versículo 31. Dice que Jesús caminó sobre el mar y Pedro fue a caminar juntamente con Jesús. Y Pedro dice que empezó a caminar sobre las aguas, pero de repente dice la Biblia que Pedro empezó a dudar. La fe de Pedro decayó. Y cuando Pedro se dio cuenta, empezó a hundirse en el agua. Y Jesús, cuando ve que Pedro se está ahogando, Pedro dice: Señor, ayúdame, socórreme. Y Jesús lo agarra de la mano y lo saca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está la clave. ¿Por qué Pedro se hundió en el agua? Por la poca fe. Porque hay hombres que en lugar de salir de su deuda, más se hunden en una deuda por la poca fe. Porque hay hermanos que en lugar de salir del problema, más se hunden en el problema por la poca fe. Nos hace falta fe, mi amado. Nos hace falta esa fe. Yo le contaba a los hermanos de la congregación un pequeño testimonio. Hay cosas que Dios sabe que nosotros las necesitamos. Y muchas de esas cosas nosotros nunca se las hemos pedido a Dios. Yo le contaba a mis hermanos este testimonio. Siempre había deseado un mitacuche. Pero nuevo, hermano, nuevo de paquete. Siempre lo había deseado. Y no lo compraba, no porque no tenía dinero, sino porque se me hacía feo pagar tanto dinero por un tacuche, por un saco. Pero nunca se lo pedí a Dios. Siempre en mi corazón yo lo deseaba. Ese día fui a una actividad a la ciudad capital de Guatemala. Y agarro mi teléfono, hermanos, te lo cuento como testimonio. Agarro mi teléfono y empiezo a escribir en mi estado de WhatsApp. Y puse que hay cosas que nosotros las necesitamos, pero que nunca se las hemos pedido a Dios. Sin embargo, Dios conoce nuestra necesidad. Y un día Dios nos dará lo que tanto hemos necesitado sin necesidad de pedírselas. Y puse el ejemplo de Salomón. Salomón no pidió riquezas, no pidió dinero, pero sin embargo Dios se lo dio por añadidura. Lo escribí, hermanos, y lo puse en mi estado de WhatsApp. Un par de minutos después, me llama un hermano que no lo conozco. Nunca lo había visto. Y me dice: siervo, necesito que venga a la ciudad capital. Tengo un regalo para usted. Exactamente, le digo: hermano, exactamente, vamos rumbo para la ciudad capital. ¿Y qué crees, hermano? Cuando llego a la ciudad capital, el hermano me lleva a un centro comercial de los más carísimos que existen en Guatemala, que yo solamente lo veía a través de las televisiones. Y cuando me dice: venga para acá, pastor, y me lleva a la tienda la más carísima de Guatemala, y me dice: pastor, tengo un regalo para usted. Escoja el traje que más le guste. Y no uno, le voy a regalar dos. Minutos antes lo había deseado en mi corazón.
Pero cuando tu fe es grande, no necesitas hacer tanto escándalo. La Biblia dice que la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre no lo habló. Dice que solamente lo pensó dentro de sí. Dijo, si tan siquiera tocar el borde del manto yo sería salva. Es que es cuando tu fe es grande, ¿eh? No necesitas hacer tantas cosas. Por eso, hermano, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Hay cosas que se las pedimos que no vale la pena, porque lo que deberíamos de pedir es ciencia, sabiduría, inteligencia, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Hay cosas que necesitamos pedírselas a Dios. ¿Cómo? Como que nuestra fe aumente. Y esto de que viene, viene. De que llega, llega a tu vida. No acostumbro, mis amados, a hacer oraciones en el teléfono. No porque sea pecado, no nada de eso. Pero siento de parte de Dios hacer una oración contigo. Yo sé que hay gente que recibió esta palabra y que necesita que Dios le aumente la fe. La Biblia dice que si nos ponemos dos de acuerdo a pedir cualquier cosa en la tierra, Dios lo va a hacer. De nada sirve que le pidas a Dios que te sane si no tienes fe. De nada sirve que le pidas a Dios un trabajo, un negocio, si no tienes fe. Pero quiero aplicar lo que dice Mateo, que si nos ponemos dos de acuerdo a pedir cualquier cosa, Dios lo va a hacer. Me voy a unir contigo y quiero orar juntamente contigo. ¿Qué te parece si ahí donde estás le pedimos a Dios que te aumente la fe? Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido, Dios amado, que aumentes la fe a mis hermanos. O queremos pedirte otra cosa más, que nos aumentes la fe. Y que los ojos espirituales sean abiertos de muchos de mis hermanitos. Y que mañana puedan ver tu gloria, Dios amado. Y que mañana puedan testificar que tú no has cambiado. Viendo, Padre Santo, tener en sus manos lo que tanto te han pedido. Hermanas que han deseado casarse, pero por motivos personales no lo han podido. Auméntale la fe para que puedan ordenar sus vidas y estar firme delante de ti, papá. Aquel que te ha pedido una residencia, no sé, una ciudadanía, auméntale la fe, Padre amado, para creer que lo puede recibir. Aquel que no tiene un trabajo por miedo a la migración, hoy, Padre, auméntale la fe, para que hoy más que nunca pueda obtener un buen trabajo, Dios amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga, mis hermanos. Manacata, Dios le bendiga. Hermano Roby, saludos, siervo. Hermano Manuel Gómez, amén, hermano. Que Dios les aumente la fe. Mi hermana Emérita López, Dios le bendiga. Mi hermano Waldo Pérez. Ismari, Dios le bendiga. Mi hija Aislinn, Dios te bendiga, mi hija. A todos mis hermanos, Dios les bendiga. Un gran privilegio haberles compartido este mensaje. Que Dios los guarde, Dios me los bendiga. Mi hermano Tomás Francisco, siervo amado, Dios le bendiga. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, hasta una próxima, si el Todopoderoso así lo permite. Dios los bendiga, mis hermanos, y hasta una próxima.